somos tu voz. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que me acompañas. Qué placer poder compartir contigo estas reflexiones en estos días, sin duda, de mucha expectativa. Han pasado ya 3 semanas desde la elección y todavía no hay unos resultados pormenorizados, detallados, desglosados, que avalen lo dicho por Elvis Amoroso acerca del triunfo de Nicolás Maduro. Pareciera que no los va a haber en realidad, o en todo caso, y como mucho, pues que a través del Tribunal Supremo busquen una vuelta, ¿no? Lo cierto del caso es que con la contundencia con la que actuó la oposición, con la rapidez con la que lo hizo y con además la veracidad de lo realizado, lo imponente de la organización, ese más del 82% de las actas ya ha recorrido el mundo entero y en definitiva no queda duda a ninguna persona de talante democrático, no queda duda de que el triunfo fue abrumadoramente favorecedor para Edmundo González Urrutia. Ahora entonces, ¿qué falta? Y es el motivo de esta reflexión e incluso de este video que estamos realizando para ustedes. ¿Qué falta para garantizar la salida de Maduro del poder? Bueno, yo creo que básicamente hay 2 elementos que todavía pudieran estar faltando. Antes de adentrarme en las respuestas, por supuesto quiero agradecerte que te suscribas al canal, no solo este canal, sino cualquier contenido de YouTube que a ti te guste. Recuerda que ayudas muchísimo con 5 cosas. El tema de darle like, importantísimo, suscribirte al canal, como acabo de decirte, activar las notificaciones de la campanita, escribir algún comentario, para eso está precisamente ese espacio, eso permite que la gente interactúe luego contigo, enriquezcas ese canal, y por último, también es muy importante que lo compartas, así sea con uno de tus contactos nada más. Ahora bien, de lleno entonces en el asunto de qué está faltando para que ya Maduro ceda el poder. ¿Cuáles son los elementos? Aclaro que no tienen por qué ser excluyentes y tampoco tienen por qué ser únicamente estos 2, solamente me voy a ir por los que pienso los más relevantes. Antes, por cierto, pueden darse ambos juntos, no son excluyentes uno del otro elemento, ya pueden estarse, como de hecho están desarrollándose, por lo menos uno de los 2 de una forma más abierta y el otro de una forma soterrada. Pero antes hay que precisar 2 cosas. Maduro tiene un plazo, y eso es bueno siempre recordarlo, hasta el 10 de enero. No tiene por qué haberse ido hoy, ojalá que hubiese sido así, ni mañana ni la semana entrante. En realidad la transición, su ultimátum, su plazo último para intentar aferrarse a este fraude electoral y consumarlo es hasta el 10 de enero, y en ese día es cuando debería asumir, Dios mediante así será, o incluso antes, pero ese es el plazo final, es que debería asumir Edmundo González Urrutia. Importante en este momento, y creo que es lo más relevante antes de que yo les aborde cuáles son los elementos que estarían haciendo falta para que Maduro deje el poder, es la seguridad personal, tanto del propio Edmundo González como de María Corina Machado. Eso ha levantado y genera muchísima preocupación en los aliados que se tienen en este momento, porque el régimen, que es una fiera herida, un animal herido en este momento, puede llegar a tomar decisiones alocadísimas y trastocadas de querer atentar de alguna manera contra la integridad física de alguno de estos 2 personajes indiscutibles del liderazgo de la oposición. Edmundo por ser el presidente electo que debe asumir, y María Corina indudablemente por su papel que ha venido desarrollando en los últimos años y más concretamente en los últimos meses. La seguridad personal de ellos es clave para el desarrollo de la transición y que en definitiva Maduro salga del poder. Lo dejo allí como un tema pendiente para tocar, porque no es poca cosa, por cierto. Y aunque no hay indicios en este instante de que vayan a atentar contra la integridad física de algunos de los 2 o intentar por lo menos meterlos presos, ahí está ese escenario que, bueno, los analistas entienden que no es descartable y que puede ser una carta muy desesperada como último recurso para ser jugada por Maduro y su equipo, su gente o los que le acompañan, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los 2 elementos? Bueno, uno de los 2 que hacen falta, digo, los 2 elementos que hacen falta para
concretar la derrota formal de Maduro y su salida de él y de su equipo de colaboradores de una vez del gobierno. Uno es definitivamente la Fuerza Armada Nacional venezolana, esto se ha dicho hasta el cansancio, y el otro es una enérgica acción de la comunidad internacional. Pero yo me remito todavía más a un punto específico, es una enérgica acción de los Estados Unidos como líder de esa comunidad internacional. Y esos son los dos puntos que en definitiva en este momento todavía pueden estar haciendo falta para concretar la salida de Maduro. En el caso de la Fuerza Armada Nacional, yo sé que muchos expertos en la materia, muchos analistas, otros colegas periodistas, constantemente vienen hablando de cómo hay una erosión actualmente en la Fuerza Armada, como la ha habido, por cierto, en toda la sociedad venezolana, cómo ha disminuido el respaldo, cómo ha bajado la moral incluso de quienes en alguna manera pudieran estar apoyando todavía al régimen, y de cómo en definitiva se trata de un tema netamente constitucional. No se trata aquí de cambiarse de bando o de irse a una especie de rebelión en contra de una autoridad, porque no es el caso. Lo que tiene que hacer la Fuerza Armada es simplemente cumplir con su deber constitucional y estar justamente del lado de la mayoría de los venezolanos y respetar la sagrada voluntad expresada en los votos el pasado 28 de julio. ¿Cómo puede ocurrir eso? Bueno, les digo una cosa, yo particularmente pienso que no es fácil. Cuando nosotros vemos estos guardias nacionales, estos efectivos del DGCIM, algunos son hombres, otros son mujeres, que actúan, que desarrollan la represión, que asesinan, que encarcelan, que golpean, que le lanzan bombas lacrimógenas a viejitos, que le pegan a mujeres, que van y alteran la sagrada entidad de una casa, ese sagrado recinto para todo el mundo, y violentan rejas y las tumban. Hay que decirlo, que creo en definitiva que en la Fuerza Armada Nacional y en todos los componentes militares en este instante en el país hay dos grandes grupos, me atrevo a decir. Uno mayoritario, que no está para nada de acuerdo con lo que ocurre, pero lamentablemente ese grupo mayoritario pueden ser desde tenientes, incluso hasta coroneles, por decirles el caso de la Fuerza Armada Nacional. No tienen poder de mando porque ya están precisamente, ya han sido a lo largo de los años pues marcados o reconocidos por Maduro y quienes están con él y sus asesores cubanos, rusos, en fin, lo que ustedes quieran colocar allí, porque la lista puede ser muy larga. Estos que no están de acuerdo no tienen realmente, como les digo, nadie a su mando, ni tienen siquiera acceso a las armas en realidad. Están allí, están dentro de la Fuerza Armada, ciertamente, pero están simplemente como una especie de gran nómina. Ahora hay un grupo reducido que es este que acciona, y por supuesto el grupo que está en la cúspide o en la cúpula militar, este que acciona a los que a lo largo de 25 años redondeando les han hecho lo que se llama en psicología una reconfiguración de la personalidad. Es eso que uno comúnmente habla de que les cambiaron el chip o les hicieron un lavado de cerebro, porque le han aplicado estas estrategias psicológicas y ellos tienen otras necesidades, otras recompensas. Por eso cuando uno habla de que si no tienen familia, que la mamá los convenza, en realidad ese grupo pequeño, ese que agrede, ese que tortura, ese que mata, yo siento que es prácticamente irrecuperable y están en esa dinámica de esta psicología profunda que no es nada sencilla revertir, por cierto, y son personas que piensan que están haciendo lo correcto o simplemente tienen una distorsión muy grande. ¿Cómo llegaron allí? Bueno, tal vez desde el principio fueron captando este grupo de personas que de repente no tenían la mejor preparación, por ejemplo, no estaban muy bien documentados en temas, no tenían una educación incluso moral o de una base familiar en muchos casos. Y en el otro es la insistencia, la persistencia y sobre todo la aplicación del miedo. Para que estas personas se salgan de ese hueco en el que están, tendrían que tener un miedo aún mayor que el que le han infundido sus superiores. Y esto no es sencillo. Yo no creo que sea fácil, por cierto, que veamos un cambio muy notorio
en cuanto al apoyo de la Fuerza Armada en el sentido de continuar en la medida en que lo vienen haciendo. No creo que veamos un cambio en que dejen de apoyar los desmanes que están ocurriendo, al menos no visualmente. Pero repito, afortunadamente hay conocedores en este tema, hay investigadores, hay analistas que dan cuenta, nos los hablan a diario en distintos medios, de que poco a poco ha mermado el apoyo dentro de la Fuerza Armada Nacional, el apoyo irrestricto al menos a este loquísimo proyecto que lleva adelante Maduro y sobre todo a esta intención final de querer mantenerse en el poder, habiendo simplemente perdido una elección y entonces argumentando cosas tan poco creíbles como un hackeo del sistema electoral, ¿no? Ahora, la otra parte en la que a mí me parece que es relevante el por qué Maduro todavía sigue en el poder y qué cosas hay que cambiar, tiene que ver, como les decía, con el apoyo internacional y de forma más concreta, el apoyo directamente de Estados Unidos. Y hay muchas maneras en que la comunidad internacional puede seguir apoyando porque lo ha venido haciendo de una manera como no lo habíamos visto nunca en 25 años en Venezuela. Este es el momento en que el país ha recibido el mayor apoyo internacional de cara al rescate de la democracia. No cabe duda, pero todavía no es suficiente, porque todavía está la terquedad allí de Maduro y todo su equipo de mantener este tema de que ellos ganaron la elección y que no tienen por qué irse. ¿Qué tiene que hacer la comunidad internacional? En mi humilde opinión, bueno, hay varios, digamos, como niveles en este sentido. Uno importantísimo es dar más aporte económico. Parece mentira, pero es cierto. No hay causa que pueda mantenerse en el tiempo si no tiene un sostén económico. Y en el caso de Venezuela, pareciera que muchas organizaciones internacionales han más bien disminuido los recursos en años recientes, bueno, porque el mundo está bastante complicado con conflictos como el de Ucrania, como el que hay en el Medio Oriente, en fin. Pero dinero para las ONG es sumamente importante, para esas organizaciones sociales, para quienes están fungiendo como organizadores, para quienes incluso, pues como Foro Penal, por ejemplo, por citarles alguno, están defendiendo a los detenidos, a las personas a las que se les sigue algún proceso. También aumentar la cantidad de dinero que puedan brindarle a la organización política, a los partidos políticos de la unidad. Todo eso es importante y relevante, hasta incluso también el tema de poder ayudar más a los medios independientes, a los periodistas que están trabajando en Venezuela. Eso no hay otra forma de hacerlo, sino que aprobando más recursos para ello. Y eso obviamente puede hacerse, tal vez no tiene por qué ser tan notorio, tan vistoso, tan llamativo, pero es definitivamente importante. Luego si vienen otros pasos que creo que serían más concretos y mucho más enérgicos, mucho más visuales y persuasivos, tomando en cuenta siempre el tema de mantener, como les decía al principio, la seguridad física de personas allegadas a María Corina Machado, a Edmundo González, a su entorno más importante, que no sigan estos secuestros de personalidades políticas y que se pueda defender la integridad de ellos, porque el régimen puede saltar hacia adelante, huir hacia adelante si se ve demasiado acorralado con algunas medidas como por ejemplo cárcel para colaboradores cercanos, como ya se hizo anteriormente, como ya vimos en el caso de los sobrinos de los narcosobrinos de Cilia Flores o en el caso de Alex Saab, muy cercano a Maduro. Tal vez unos colaboradores que en el momento en que esa prisión, esa cárcel, esa detención ocurra, no sean muy conocidos para la mayoría de las personas, pero sí van a ser sensiblemente importantes para el bolsillo de quienes están en el poder. Es decir, eso se puede lograr, no se ha hecho todavía. Es una de las maneras que creo que puede resultar muy contundente, una prueba que en efecto no se está en juego y no se trata únicamente de mostrar preocupación o de desear que haya un cambio, de exhortar al régimen de Maduro a que suelte el poder, sino de una forma muy concreta hacerlo sentir en efecto con
prisión, detenciones del entorno cercano de ese anillo de corrupción que está entronizado en estos momentos en Miraflores. Esa es una de las acciones. Otras, más sanciones directamente a esos personeros, que les afecte el bolsillo directamente a ellos, no ablandar estas sanciones, sino más bien apretarle esas sanciones. Esa creo que es una de las medidas, y repito, no tanto o solo de la comunidad internacional, sino me estoy refiriendo específicamente al caso de qué cosas puede hacer Estados Unidos, la administración de Biden y Harris, en este momento, que pareciera que no está haciendo lo suficiente para que Maduro en efecto salga del poder. Subir el precio de la recompensa que han ofrecido por la información que pueda brindar cualquier persona por Nicolás Maduro, también parece ser una estrategia, siento yo, que es muy válida, de presión. Y por otra parte, ser mucho más contundente, no solo en las declaraciones, sino en las acciones. ¿Por qué no, por ejemplo, apoyar a un grupo en el exilio de militares retirados o de militares que hayan sido exiliados justamente, que hayan tenido que asilarse del régimen de Maduro, de ponerle una cara a la defensa de Venezuela desde el punto de vista de un grupo de militares fuera del país? Entonces puede ser muy contundente, obviamente, y otras pueden ser acciones desde el Senado de los Estados Unidos. Hay una proposición, una propuesta del senador republicano Rick Scott que me parece muy rescatable y válida. La conversé hace apenas unas horas con él, con su equipo, y tiene que ver con una propuesta de que en el Congreso de los Estados Unidos se dé ya por cierta y válida la elección y se entienda que el ganador y presidente electo es Edmundo González. Esto como un primer paso que deje la puerta abierta hacia unas acciones mucho más contundentes. Acciones mucho más contundentes que todavía no hemos visto y que creo que son decididamente importantes para que en definitiva Maduro salga del poder. Acciones, por ejemplo, que vayan con el anuncio de una coalición internacional que no tenga que pasar, por cierto, por la aprobación de organismos internacionales como la OEA o la ONU, sino, como ha hecho Estados Unidos en muchas otras oportunidades, dice, contra los intereses de Estados Unidos. Vemos esta gente a la que, por cierto, ya ellos han calificado incluso como narcotraficantes. Vemos un peligro para la democracia hemisférica y global, la pretensión de Maduro de quedarse en el poder, y por eso organizamos y vamos a liderar una coalición internacional con varios países, y seguramente encontrarán aliados, por ejemplo, en Europa, en Sudamérica también, para, palabras más, palabras menos, declarar un conflicto abiertamente contra Venezuela. Todavía no tomar unas acciones bélicas concretas y directamente, que fíjense que no lo he dicho mucho, o no lo he dicho todavía, o no lo he dicho nunca, que no creo que sean una solución viable o posible, pero la presión de una forma más destacada, más notoria, más particular, más evidente, es en este momento necesaria, es impostergable. Medidas enérgicas, fuertes, que realmente se sientan dentro de Miraflores, que les cambie, que el miedo cambie de lugar, que no sea el ciudadano de a pie el que en Venezuela en este momento tiene miedo, sino que sea ese pequeño grupo que todavía está aferrado al poder allí en Miraflores, el que sienta el temor y vea que el precio de salida realmente se está volviendo muy elevado, demasiado elevado, tanto que prefieran definitivamente irse y entregar el poder. Todos estos dos elementos que les he hablado de las Fuerzas Armadas Nacionales en Venezuela, un cambio neurálgico y un apoyo mucho más decidido de parte de la comunidad internacional y de manera más particular y específica de Estados Unidos, es posible que ya estén ocurriendo, y todas estas medidas de las que les he mencionado, lo mejor es que van a tener un apoyo mayoritariamente abrumador dentro de Venezuela. Podemos hablar de que cerca del 90% de la población aplaudiría cualquiera de estas medidas que intenten y busquen, en definitiva, sacar a Maduro del poder. Son dos de las opciones que hay. Puede ser que haya otras
obviamente me encantaría conocer tu opinión al respecto y que pues establezcamos esta comunicación si te parece que lo que acabo de comentar es válido o me faltó decir alguna otra posibilidad o comentar otra posibilidad. Por supuesto que estamos allí a la orden. Escríbenos ese comentario para seguir compartiendo juntos estos contenidos aquí en Somos Tu Voz. Somos Tu Voz.